Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020. Estamos ingresando en un momento muy particular de esta cuarentena dura porque a partir de mañana o pasado sabremos si surtió efecto en una jornada que volvió a preocupar por la cantidad de números. Buenas noches a mis compañeros. Buenas noches. Nacho, hoy tuvimos ¿qué número de fallecidos y Sí, contagiados? 58 muertes en las últimas 24 horas, 3.099 nuevos contagios, Luis. Bien, hoy vamos a estar hablando con Eduardo López, probablemente el médico del comité de expertos que más habla, que más es escuchado por Alberto Fernández. También va a estar Felipe Miguel, porque aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir del lunes? La sensación es que hay una flexibilización ya dada, aunque no se sabe. Enseguida hablamos con Maxi también de la situación económica. Hoy el presidente habló, se arrepintió del tema Vicentín, habló de las empresas que han caído y también vamos a hablarlo con Paulino en lo que pasa en el resto del país. Pero hay un último momento antes de empezar a hablar sobre el tema de la pandemia, que es se jubila un juez emblemático de la República Argentina. Romina, buenas noches. Buenas noches, 29 de julio, cumple 75 años, edad límite para, jubilarse. Tenía la posibilidad de que el Congreso y el Senado se lo estire, evidentemente no. Al filo del juicio político, un juicio que se viene estirando, uno de los jueces emblemáticos de Comodoro Pi 2002, está en el año desde el año 1993, Rodolfo Canicova Corral presenta su renuncia y no solo eso, sino que el gobierno se la acepta, porque el gobierno tendría la posibilidad de no aceptársela y que tenga que pasar por todo lo que significa en magistratura un juicio político. Se va Rodolfo Canicova Corral de los Tribunales Federales de Comodoro Pi. Empieza para algunos la depuración. Es el mismo caso que Norberto Yarvide, que se acogió a la jubilación, pero se anticipó de Mangel. Se va el juez Rodolfo Canicova Corral. En un rato vamos a estar hablando, pero ya quiero recibirlo a Eduardo López, que integra el comité de expertos y que nos va a ayudar a entender cuánto de situación mejor estamos. Hoy confieso que hablé con dos representantes de los sanatorios privados de la capital federal que me mostraron mucha preocupación por la ocupación que hay en terapia intensiva. Enseguida vamos a darte los datos. Doctor López, soy Luis Novarecio. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo le va a la mesa? Bien. ¿Hay que esperar hasta mañana o el miércoles para saber si el martillazo de esta cuarentena dura funcionó, doctor? Bueno, en realidad lo que estamos viendo es un ligero amesetamiento de la curva. Les quiero hacer recordar que el día 8 del 7 hubo más de 3.600 casos, que es un 20% más de lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, el número de hoy es un número que viene, diríamos, de 4 días feriados, que habitualmente los 4 días feriados hacen que los números se cargan el primer día hábil posterior, ¿no? Y eso es un poco el aumento de ayer a hoy, diríamos, del número de casos, ¿no? Pero que ustedes los comparan con como venía subiendo la semana anterior hasta el 8, uno empieza a entender que esta nueva cuarentena que iba a ser tenía una razón de ser. Claro. No obstante ello, estos próximos días van a ser fundamental para poder entender si logramos realmente amesetar la curva. Yo creo que sí, pero de todas maneras hay que esperar los días hábiles a ver cómo estamos funcionando. Claro. Bueno, con respecto al número de muertos, sí. esto es un número en el corte de un día poco sirve porque es un número de arrastre, diríamos, de por lo menos 2 a 3 semanas de atrás, que son los pacientes que están en terapia intensiva y que desafortunadamente fallecen, ¿no? Claro. Así que en ese aspecto yo creo que, diríamos, hay una tendencia a mesetar la curva. Los datos de las camas de terapia están alrededor de un 40% libres, un poquito menos, 35% en capital, pero 42% en el conurbano. Bien. Con lo cual estamos en este sentido, tanto confirmado por el ministro de Salud de la ciudad como el ministro de la provincia, que el número de camas de terapia intensiva estamos dentro de un margen todavía de tranquilidad. Eduardo, a mí me gustaría que analizáramos juntos algo, porque la impresión que hay en la reunión que se produjo entre el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia, hoy, por segunda vez viene Kicillof a la ciudad, es como que se abre sí o sí, o por lo menos se flexibiliza la cuarentena. Y yo querría conversar con usted lo que tanto Nacho Ortelli como Romina Mangel tienen. Nacho, ¿se abre sí o sí el lunes la cuarentena? Sí, se abre sí o sí. Lo que se va a diferenciar de provincia de la Ciudad de Buenos Aires es cosas puntuales, actividades puntuales. Te diría que hoy el saldo de la reunión fue
diferencias, pero consenso en que se va a hacer en conjunto y que nadie se va a salir de lo que se había planificado. ¿Coincidís, Romina, que se abre sí o sí? No, hay un dato que no comparto con Nacho y que me gustaría discutir con el doctor, que planteó el gobernador Axel Kicillof, que por supuesto están todos viendo, por eso es el minuto a minuto, como todas las semanas venimos contando, que tiene que ver con los números, que si el número supera los 2.000, ampliamente los 2.000, de acá al viernes la ciudad pensaría, la provincia, perdón, Kicillof pensaría otra vez la posibilidad efectiva de volver a la fase anterior a la que estábamos previo a la cuarentena. El número que hoy establece, por eso le pregunto también al doctor, que establece el gobernador de la provincia de Buenos Aires es 2.500, 3.000. Hoy estamos en Solo en la provincia, provincia. Nacho, en 2000, provincia. 2000. Hoy Pero estamos en ¿se vuelve entonces a la fase 3 o no? No, si se mantiene en 2.000, Sí. es lo que decís vos, digamos, si se mantiene en 2.000. Ahora este número, si supera los 2.000, la provincia no abre. Si supera ampliamente los 2.000, es algo que van a ver de acá al Claro. viernes, por eso se va a esperar hasta el último momento con el A anuncio. ver, lo sumamos a Felipe Miguel, que es el jefe de gobierno, el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Pregunta, a hoy, lo que se tome como decisión el lunes, que se anunciará el jueves o el viernes, ¿va a ser una decisión conjunta de ambas como hasta ahora o hay todavía diferencias que puedan matizar en la ciudad y matizar en la provincia? Vamos a seguir trabajando para tomar decisiones de manera coordinada, Luis. Pero eso no quiere decir que las decisiones en una jurisdicción y en la otra tengan que ser exactamente las mismas. Es posible que haya alguna decisión que aplique de una manera para el conurbano, para el Gran Buenos Aires, y con otra especificidad o con otro nivel de detalle de decisión para la ciudad de Buenos Aires. Claro, es un poco lo que planteas vos, Nacho, ¿no? Que puede haber como algún tipo de matices. ¿Banca, doctor López, estos matices, qué sé yo, que se tome en como tuvimos el famoso caso de los runners, en la Ciudad de Buenos Aires sí, en la provincia no, digamos, ¿soporta sanitariamente una decisión semejante? Si uno analiza la curva de la Ciudad de Buenos Aires, está mucho más aplanada que la curva de provincia de Buenos Aires, especialmente del conurbano. Esto no hay duda, ese es el primer punto. El segundo punto es que yo coincido que uno puede tratar de coordinar las acciones, pero es probable que las medidas tengan que ser diferentes. Por ejemplo, primero por características, ¿no? De tipo, diríamos, de densidad poblacional y de industria y demás. La Ciudad de Buenos Aires puede perfectamente abrir negocios de cercanía y permitir a los runners, diríamos, que es muy probable que eso no impacte espectacularmente en el conurbano bonaerense. A mí siempre me cuesta trabajo entender por qué un negocio de Villa del Parque de zapatería puede impactar por ejemplo, en Pilar o puede impactar en Loma de Zamora. Claro. Entonces, y por otro lado, la provincia tiene un protocolo importante de flexibilización para muchas fábricas. Y esto es algo que el número de fábricas que hay en el conurbano es mucho mayor que hay en capital. Entonces, pero las acciones en las fábricas, por ejemplo, están dando muy buenos resultados porque se han hecho protocolos muy buenos, inclusive protocolos para transportar a la gente al lugar de trabajo, y usted ve que no se observan brotes dentro de la fábrica provocados en la fábrica, sino generalmente un poco más, más bien en la comunidad. Entonces creo que yo coincido con Miguel, y de paso lo saludo, en el sentido de que es muy bueno coordinar, pero es posible que acciones puntuales sean diferentes. En cambio, acciones muy importantes, como es el transporte, tiene que trabajarse consensuadamente las dos jurisdicciones. Lo entiendo. Sí, Maxi. Sí, le quiero hacer una pregunta a Felipe Miguel referido a las actividades que se van a abrir a partir de la semana que viene. Tengo entendido, y en todo caso si él puede confirmarlo o corregirlo, que en esta primera fase, a partir del lunes, quieren abrir comercios y la pregunta es si son todos los comercios, no solamente los barriales, sino también los que están en avenida, que quieren abrir industrias que de hecho ya están abiertas en el Gran Buenos Aires y que con protocolos se podrían abrir. La ciudad tiene también industrias en la zona sur y demás. Y algunas actividades que se mantuvieron cerradas. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de lavaderos de auto, que se mantuvo cerrada en la ciudad inexplicablemente, porque en casi todos los municipios del conurbano están abiertos.
y después dar la señal para una segunda fase dentro de 15, 20 días, aunque no le ponen fecha, de que se puede abrir construcción, y una tercera fase que tampoco se pone fecha, pero que podría ser en septiembre, eso va a depender, donde ya se podría abrir sectores obviamente mucho más complicados, como Bien. son shoppings, como son restaurantes, como son gimnasios y demás. Pero la pregunta es si a partir del lunes van todos los comercios con la posibilidad de abrirse, industrias y eventualmente algunas actividades puntuales más. A ver, Felipe, ¿se podría pensar, más allá de las fechas, en estas 3 etapas, comercio no solo de los de cercanía, no centrales, sino de avenidas? Luego, algún otro tipo de actividad como el que estaba planteando Maxi hasta llegar a gimnasio y shopping. ¿Esto es posible que pueda plantearse, Felipe? Hay una cosa en la que no quiero anticiparme, que es en las fechas precisas respecto de la apertura de cada una de las actividades. Sí es cierto que estamos evaluando algunas de estas actividades que estaban mencionando, por supuesto, con los comercios de cercanía. Incluso también estamos evaluando los comercios que están en aquellas zonas de un poco más de circulación y que estuvieron restringidos. Estamos evaluando diferentes actividades y no necesariamente todas van a tener que abrir a partir del lunes 20. Pero si hay algo que no quiero anticiparme, que son las fechas, sí aprovecho para compartir con todos ustedes que estamos, y esto sí, tal vez anticiparlo, estamos trabajando en un plan integral. Entiendo. Para poder ver de qué manera y en diferentes etapas ir abriendo las diferentes actividades. Y la apertura de esas actividades, además, no es siempre o cerrada o completamente abierta como las conocíamos antes de la pandemia. También vamos a prever a lo largo de estas etapas y estas fases que algunas actividades tengan diferentes etapas de apertura, y por eso sí nos estamos anticipando a esos momentos en el trabajo de los protocolos. Venimos trabajando 77 protocolos con las cámaras de las diferentes respectivas actividades para tenerlos listos y preparados de manera tal que cuando la situación sanitaria lo permita, automáticamente puedan arrancar esas actividades. Felipe. Porque digo, pues la Sí. gente está sin poder trabajar, todos conocemos la angustia que se está viviendo en todos estos días y por eso queremos estar preparados, listos, anticipándonos para que en cuanto se pueda, arrancar. Felipe, para dar un ejemplo de algo que también fue muy discutido y que se preguntaba cómo que yo... Pensá la ciudad de Buenos Aires quiere abrir peluquerías y salones de belleza. ¿Hay un protocolo? ¿En qué consiste ese protocolo? Lo estamos trabajando, pero sí, hay un protocolo que ya se está avanzando, que lo hemos intercambiado ya varias veces con justamente los referentes de las actividades y que incluyen diferentes aspectos. Desde ya, por ejemplo, la cantidad de personas que pueden estar dentro de los locales, así como habíamos hecho con los locales comerciales, de X metros por personas que entran a los locales, que cuando uno entra a una peluquería va a tener que haber alcohol en gel antes de entrar, posibilidad de que haya divisiones entre cada una de las butacas donde se corte el pelo, que los estilistas cuenten con su kit individual de tijeras y peines para que no los tengan que compartir, o que, por ejemplo, no haya elementos de lectura clásicos de las peluquerías, ¿no? Como las revistas. ¿Para qué? Para que no pasen de mano en mano estos artículos. Pero así como estoy nombrando algunas de estas ideas, de estas iniciativas que forman parte del protocolo, seguimos desarrollándolos y queremos tenerlos terminados lo antes posible para que cuando parezca la oportunidad poder abrir estas actividades. ¿Sirve esto, doctor López? ¿Es oportuno este protocolo que se está dando? Digo, en el marco en el que, le voy a confesar algo que nos pasó antes de empezar el programa. Todos los que estamos aquí sentados, como ustedes verán, le cuento al televidente, somos menos porque estamos respetando la distancia, pero todos tenemos a alguien muy cercano que está afectado de coronavirus. Digo, en el momento en que parece que pican las balas más cerca, uno está pensando en esta apertura. ¿Puede ayudar esta apertura con los protocolos como el que planteaba recién Felipe para que esto no propague la enfermedad? Definitivamente, los protocolos son fundamentales en todas las áreas y son totalmente distintos en una peluquería que en una zapatería o que en una fábrica de alimentos. Son absolutamente distintos, por eso las cámaras tienen que trabajar para elaborar esto. Le digo más, el CDC tiene todo un capítulo rubro por rubro y ramo por ramo de qué hacer en cada uno de estos lugares. Hay cosas que son comunes, como planteó bien Felipe Miguel, y otras que son absolutamente
propias de ese rubro. Ahora, sin protocolo se corre el riesgo de cometer errores. Eso está estudiado en todos lados, ¿no? Me gustaría con Nacho y con Romina repasar el encuentro de hoy para saber dónde se encamina. Si vos podés, Dire, vamos a compartir la placa que trata de resumir este encuentro y le voy a pedir tanto a Ortelli como a Mangel que nos cuenten de qué se trata. Pues decíamos, hay un cierto acuerdo de sostener el nudo de que el AMBA es una zona sola. Sí, después veremos particularidades. Lo importante que también, aprovechando que está Felipe Miguel, es preguntarle cómo se llega a esta reunión, porque vimos fotos muy distendidas, realmente esto lo contamos, digamos, off the record, y lo sabe Nacho también, costó encontrar fotos donde no estuvieran riéndose en una cosa distendida y tranquila. ¿Pero por qué esto? Porque había una idea por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, que el famoso paper que había filtrado Rial en Intrusos, ese paper de trabajo, había sido casi una operación para dejar a la provincia de Buenos Aires como los malos, que están convencidos de cerrar y no dejar trabajar a nadie, y la ciudad de Buenos Aires, los más aperturistas, que entienden que la gente tiene que salir a trabajar y le dan las libertades que la provincia no les dan. Cuando esto aparentemente se subsana en la reunión, bueno, la cosa empieza a relajarse un poco más. Por eso quería preguntarle a Felipe algo al respecto. Se subsanó porque hubo una casa de brujas en el gobierno de la ciudad. A ver, porque ¿quién había justamente, filtrado? claro, porque Larreta dice, yo no lo filtré. Claro, y me pero era están para haciendo... hacerlo, para explicar, Claro. digamos, para que Kicillof quede como el malo de la película. Claro. ¿Cómo reacciona Felipe frente a esto que dicen Mangel y Ortelli? Digamos, algunos dijeron, che, la ciudad lo tiró para dividir en los durísimos de la cuarentena y los más respetuosos de las libertades. No, definitivamente eso es un disparate. La manera en que venimos trabajando, tanto con la provincia como la nación, es de una absoluta transparencia, un trabajo coordinado y en equipo y con muy buena voluntad y actitud. Y lamentamos, desde la ciudad lamentamos profundamente que haya trascendido ese documento, que es un documento interno. De trabajo. Que además de ser un documento interno y de trabajo, nada de lo que está en ese documento, y lo dije ya varias veces, tiene que considerarse confirmado, porque justamente es un documento de trabajo y el contenido de ese documento se va a seguir discutiendo y es solo una etapa en la evolución de todas las discusiones y análisis de los diferentes factores que están en ese documento. A ver, Nacho. Sí, perdón. Sí, Felipe, decime. No. Y realmente la charla y la reunión que mantuvieron hoy Axel y Horacio fue una reunión justamente de trabajo, de compartir criterios, de compartir datos e información sobre ambas jurisdicciones y también de empezar a vislumbrar los próximos pasos a partir del día 17, reunión que vamos a continuar el día de mañana, Carlos Bianco y yo, y probablemente algún otro ministro que se nos sume a la reunión. Nos vamos a juntar en La Plata a partir de las 12:30 del mediodía para seguir avanzando y compartiendo algunos de los detalles que empezamos a imaginar a partir del 18. Bueno, a ver, Nacho, ayúdame para que también lo chequemos con Eduardo López, lo que se fue conversando en esta reunión. Digamos, el lunes habría una fase 3 ampliada con, como decíamos, comercios que funcionaban hasta el 30 de junio, con algunos rubros posibles de ser agregados. ¿Qué serían cuáles, Nacho? Peluquería, por ejemplo, industrias como planteaba Maxi en la Ciudad de Buenos Aires, las industrias no se abrieron como se abrieron en la provincia de Buenos Aires y esa es una de las intenciones de Larreta, me comentan. Después el tema runners, está la posibilidad de ampliar los horarios de salir a correr para que justamente no pase lo que pasó días atrás o semanas atrás con esa polémica imagen en la que todos salieron a correr. Y las salidas recreativas para chicos, esto me gustaría preguntarle a Felipe Miguel porque se está mencionando la posibilidad de que se amplíe a días de la semana. ¿Esta es una posibilidad? Son todas posibilidades que estamos evaluando, porque en algunos casos, a veces lo que uno ve es que cuando concentra en determinados días o en determinados horarios, concentra más gente y cuando dispersa a lo largo de más días, puede lograr esa desconcentración de personas. Por lo tanto, son cuestiones que estamos evaluando, pero también evaluamos, por ejemplo, los horarios para que no se superpongan, por ejemplo, los horarios de la actividad física con los horarios laborales. Esto es algo que venimos analizando permanentemente y vamos a seguir evaluándolo de esta manera, tratando de lograr diferentes objetivos. Por un lado, la desconcentración de personas, ¿sí? Ese es uno de los objetivos fundamentales. Pero Felipe, perdón, esto en el marco que están hablando, empiezan en Cava también las vacaciones de invierno, que no es una cuestión menor, porque están los chicos sin clases, sin Zoom, sin ningún tipo, digamos, de entretenimiento, y los papás
en muchos casos estamos trabajando. ¿Esto también se habló? Sí, sí, por supuesto, y además entendemos la necesidad, por supuesto que sí. Por eso, a ver, yo voy a tratar de transmitir un concepto que engloba a todas estas actividades, las económicas, pero también las sociales, las recreativas, las necesidades también emocionales, psicológicas y afectivas. Nuestra vocación es poder abrir cuanto antes. Siempre que la situación sanitaria lo permita, nuestra Está claro. vocación es abrir, y abrir lo antes posible, porque tenemos plena conciencia de que detrás de cada una de estas decisiones están personas, están todas las personas, todos nosotros afectados. Quería chequear con Eduardo, porque digo, por las dudas el lunes es el Día del Amigo, quiero decir. O sea, que no es un día poco muy caro para todos los argentinos, para los porteños. En Rosario, en mi ciudad, está intentando el intendente correr el Día del Amigo. 20 de septiembre. Llevarlo al 20 de septiembre, Por ejemplo, como para, claro. para que esto desconcentre, porque no vaya a ser cosa que nos aflojemos en toda la tranquilidad, y es justo el Día del Amigo. Eduardo, usted hablaba de infectados y de los 4 parámetros: infectados, fallecidos, camas de terapia intensiva y el índice de duplicación. Me quedo un instante con los infectados de hoy. 860 en la ciudad, me parece que ha bajado, dejamos las 4 cifras, y 2002 en la provincia de Buenos Aires. Esto es una cifra, si se mantuviesen estas cifras y si el martillazo que se dio Eduardo con estos días de cuarentena, ¿es una cifra que permite pensar en todo lo que estamos conversando? Bueno, en primer lugar hay que decir que generalmente la ciudad de Buenos Aires con el número de casos arrancaba 2 semanas antes que la provincia. Si ustedes analizan el último mes, ustedes van a ver que el número de casos al principio eran más de la ciudad de Buenos Aires en proporción que la provincia, y ahora están cruzados. Y esto es bastante lógico, porque así se está dando la epidemiología desde el comienzo de la pandemia. Ahora, creo que el número de la ciudad de Buenos Aires está amesetado, sin ninguna duda, diríamos, y charlando hoy con Fernán Quirós, me comentaba que ya el R, que es el índice de transmisibilidad, está muy cercano al 1, con lo cual estamos bien, y está un poquito arriba del 1 todavía en el conurbano. Ahora, el número de 2000, que es un número importante, el que aparentemente comentó Romina, vamos a tener que mirarlo muy claramente esta semana, porque veníamos con números arriba de 2000 en los últimos 3, 4 días, olvidémonos de los días feriados, ¿no?, en provincia. Ahora, me parece que si en provincia empieza a mesetar ese número, entonces estamos bien y uno podría continuar en la flexibilización. Yo creo que también algo de flexibilización vamos a tener que dar en situaciones puntuales, porque la gente está, yo creo que agotada, ha hecho un enorme sacrificio, y creo que también tenemos que darle algo en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, actividad recreativa al aire libre, el riesgo de contagio es muy bajo, es el gradiente menor, menor. Sí. En cambio, el más jorobado es el día lunes. Lugares cerrados donde se festeja el Día del Amigo, diríamos, rompiendo el distanciamiento social y agrupando a varios. Ahí es el peor modelo. Entonces, creo que en esto tenemos que entenderlo, diríamos, de tal manera que una actividad recreativa, salir a la calle, es mucho menos riesgo que juntarse 5 personas a festejar el Día de la Mina rompiendo el distanciamiento social por horas, ¿no? Total. Sí, bueno, de hecho eso ha pasado, López, en distintos lugares, y han ido a la casa de encuentros que no se debieron haber producido en la provincia de Santa Fe, en tu ciudad, Rosario, inclusive. También en la provincia de Córdoba, una advertencia del gobernador Schiaretti muy dura hoy. La pregunta que les quiero hacer a los dos es si nos vamos a tener que acostumbrar a esto de avances y retrocesos casi permanentes, que es a lo que se está empezando a acostumbrar buena parte de la actividad económica en distintos lugares. De hecho, hay provincias que hoy han tomado la decisión, Tucumán, de cerrar fronteras por 60 días. Hay otros que están pensando en un recorrido de geolocalización a todo el transporte que entra interjurisdiccionalmente hablando de una jurisdicción a otra para evitar que los contagios lleguen. Hay una especie de idea de que hay que blindarse frente a la peste, al coronavirus, al contagio. ¿Eso epidemiológicamente sirve, es relevante, es posible? ¿Y hasta la vacuna nos vamos a comportar de esta manera y a medida que algún foco de contagio suceda, volveremos a fases previas y después otra vez hacia adelante? Eduardo. Sí, yo creo que lamentablemente sí, porque es lo que se está dando en el mundo. O sea,
fíjense ustedes que son brotes que si uno los bloquea rápidamente, al cabo de un periodo de tiempo no muy largo, usted puede volver a liberarlo. Esto ya ha pasado en provincia de Argentina, está pasando en Italia, está pasando en España, diríamos, que es la aparición de pequeños brotes, porque el virus no se va, sino que el virus baja su intensidad de transmisibilidad. Entonces, cuando aparece un brote de esto, es lógico que uno haga una cuarentena firme por periodos cortos y no por ahí, diríamos, todo el distrito, sino por ahí la ciudad donde están impactando. Fíjese usted, es muy interesante. Galicia fue una de las comunidades autonómicas españolas que menos casos tuvo de coronavirus. Sin embargo, tuvieron que hacer un bloqueo de 72.000 personas en una ciudad de la provincia de Lugo porque hubo un brote. Eso se hace en muchos lados del mundo, salvo en algunos países como es Estados Unidos o como es Brasil, que llevan la mayor cantidad de casos en el mundo, el primero y el segundo, y la que tiene mayor cantidad de muertes en el mundo. Por lo tanto, el modelo de avanzar y frenar y bloquear por periodos cortos lo vamos a tener que estar acostumbrando en este aspecto, ¿no? Salvo para algún... Sí, Felipe, por favor, decime. No, a mí me gustaría, adicionalmente a lo que explicaba Eduardo, hacer énfasis, no solo en tratar de vislumbrar qué es lo que puede pasar, sino en lo que nosotros podemos influir en lo que va a pasar. Y esto a mí me parece muy importante porque no nos tenemos que olvidar de cada una de las actitudes y responsabilidades que tenemos que mantener y llevar a la práctica. Entonces, nosotros podemos influir en si se vuelve atrás o no se vuelve atrás también. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, que las aperturas que se vayan dando tengan una cierta gradualidad y permitan ir monitoreando cómo esas aperturas impactan en la contagiosidad, en el R, en los diferentes factores que uno va monitoreando. Por otro lado, lo que decíamos antes, además de la gradualidad, los protocolos, porque los protocolos hacen que la apertura de cada una de esas actividades tenga más o menos riesgo. Claro. Cuanto más estrictos son los protocolos y más pensados rigurosamente son, más ayudan a reducir los riesgos de contagio. Y después está nuestra conducta individual, tanto en el cumplimiento de los protocolos como de todas las medidas de prevención que venimos llevando adelante en todos estos meses, como el uso del tapabocas, como el lavado de las manos, como el mantener el distanciamiento. Todo eso impacta de manera significativa en reducir el riesgo y nos ayuda a que podamos seguir abriendo sin tener que volver para atrás. Sí, aparte yo... Luis, sí, Eduardo. Yo quiero comentar un tema que es muy importante que dijo Felipe. Todos los países que abrieron rápidamente a la cuarentena tuvieron que volver atrás a fases muy precoces. Sí, la cuarentena tiene que ser, exacto, la cuarentena tiene que ser gradual y en forma de escalonada la liberación. Eso está totalmente comprobado y es una recomendación que hace el CDC y que hace la OMS con respecto a cuando se abre la cuarentena. California tuvo que volver a una fase 1 por abrir la cuarentena muy rápido. Bueno, Israel es el ejemplo, me parece, usted corríjame, Eduardo, que era el ejemplo de lo bien que se trató en la primera fase, lo estrictos que fueron. Tengamos en cuenta que es un Estado que está en permanente guerra y tiene claro cómo se cumple una norma y hay una disciplina fenomenal desde lo social, y abrieron todo de golpe e inmediatamente ocuparon el 80% de las camas de terapia intensiva y tuvieron que volver hacia atrás. Me parece que esto es fundamental. Enseguida vuelvo a esto, porque le quiero hacer una pregunta porque leyendo, me interesa mucho Israel, leyendo algo, leí una información periodística, quiero corroborarla científicamente. ¿Es correcto que hay personas, no se sabe por qué, que son inmunes al contagio, que aun cuando estén... Yo no quiero poner el ejemplo de alguien muy conocida cuyo marido estuvo internado grave y salió afortunadamente y no se contagió. ¿Puede que haya alguna condición genética o qué sé yo qué que haga a una persona que sea inmune? Bueno, en primer lugar le voy a decir que el contagio intrafamiliar no es un contagio tan alto, Luis. Por ejemplo, el contagio de una esposa o un esposo está alrededor del 26%. Y el de los convivientes familiares está alrededor del 16-17%. Pero una cosa un conviviente y otra cosa una esposa y un esposo que yo imagino que cada tanto se darán un beso. En general sí. No, le perdón, y solo 1 de cada 4 podría contagiarse. Claro, sí. No, 1 de cada 4. Está bien, pero los datos, por eso, está bien. Los datos es que alrededor del 26%, dice un número redondo, puede ser un poco más, un poco menos,
de las esposos o esposas se contagia, que es el que más se contagia entre los convivientes familiares, ¿está bien? Sí. Ahora, ese es un tema. El otro tema, hay un par de trabajos genéticos de que parecería que algunos determinantes genéticos favorecerían la infección, ¿está bien? Eso está estudiándose, pero es interesante porque estaría presente, por ejemplo, ese riesgo en un porcentaje, creo que originalmente me da alrededor de 8% entre los europeos. Es una cifra bastante alta, ¿no? Por ahí uno empieza a entender por qué tuvieron... Entonces hay todo un trabajo de línea en este aspecto que es interesante, de que por lo menos habría una facilidad genética a enfermarse, ¿está bien? Claro, Entre comillas, para que la gente lo entienda, ¿no? Que sería al revés de lo que yo le pregunto. No es que hay algunos es que lo no se mismo. contagian, sino que hay Claro. otros que tienen más chance de contagiarse por un condicionamiento genético. Lo entiendo, Claro. lo entiendo. Después está el tema de la carga viral que usted reciba, cuando usted, ¿no? Y en segundo lugar, también la capacidad de respuesta rápida que tiene el organismo frente a esto, ¿no? Claro, Es claro. evidente que haber tanta cantidad de individuos con casos leves, ¿no? Revela que en general esta es una enfermedad que Bien. tiene impacto en determinadas Está circunstancias, claro. ¿no? Hablemos un poquito de política, porque finalmente se produjo el Zoom entre las autores de gobierno, Alberto Máximo y Sergio Massa, y parte de Cambiemos, después que sí me reúno, no me reúno, que no me gusta el temario, que sí me gusta el temario, Nacho. Sí, el presidente cedió para calmar la tensión. Durante toda la mañana de hoy, bueno, estaba la duda, ¿los va a recibir, no los va a recibir? Los de Juntos por el Cambio, los dirigentes, los principales referentes de los bloques parlamentarios se comunicaron con Sergio Massa, le plantearon la necesidad de hacer esa reunión. Massa le extendió este punto de vista, lo aconsejó, le dijo, me parecería bueno que los recibieras, aunque ayer nos hayan enviado ese comunicado que no cayó nada bien, y el presidente terminó cediendo, postergó la reunión con el resto de la oposición y los atendió desde Olivos. En realidad no los atendió solo, Fue estuvo Zoom. con Massa y estuvo con Máximo Kirchner. Fue por Zoom, fue por videoconferencia, ahí tenés la foto, estuvo, como ves, Martín Lustó, Alfredo Cornejo, Álvaro González, Luis Negri, Medianov. Ritondo... Mirá quién estuvo acá. Mirá. ¿Fernández Sagasti? Sí, también acompañó como referente del bloque del Frente de Todos en el Senado. También estuvo José Mayans, quien es el jefe Sí. de esa bancada, y dejó obviamente algunas conclusiones la reunión. Te diría que intercalaron guiños, buena sintonía con algún pase de factura. La principal tiene que ver con el reproche que le hizo el presidente a la oposición respecto a la politización del crimen de Fabián Gutiérrez. Les planteó, la idea es recuperar la confianza, espacios de confianza, de diálogo, de consenso. Cuando sucede lo que sucede con Fabián Gutiérrez y me tiran por la cabeza a mí, a nuestro gobierno, y dicen que nuestra vicepresidenta estuvo detrás de ese crimen, no están cumpliendo con esa necesidad de ganar espacios políticos, de confianza, de diálogo y demás. Hubo algunos guiños, por ejemplo, a Cornejo, viste que Cornejo El planteó... independentista. Exactamente, Sí. planteó la independencia de Mendoza. Le dijo, Alfredo, yo no quiero un Puigdemont de Argentina. Nosotros- Digamos Puigdemont, el líder de la separación de Cataluña, ¿no? Exacto, no quiero un Puigdemont. De hecho, a Mendoza la estamos ayudando y mucho. Le puso el caso de lo que hacían con Larreta, lo que hacía con Morales. Le dijo, vas a tener diálogo con Bien. nosotros, no tenés necesidad de hacer esos planteos. ¿Cómo está el vínculo de lo que ustedes saben? ¿Cómo quedó el vínculo? ¿Es para la foto de Zoom o hay vínculo más poderoso entre Alberto y la oposición después de esta reunión? A ver, no sé qué información maneja Nacho. La verdad es que me parece que la situación entendieron todos que no estaba como para esta cuestión de politiquería barata, sobre todo cuando estamos en esta situación muy complicada. La acabamos de ver en la apertura, que tiene que ver con los números de los contagios y de los muertos. Sí es cierto que hay una agenda post-pandemia, pero no es una agenda post-pandemia larga, enroscada, compleja, sino donde hay una unificación de criterio para poder salvar, en principio, personas, empresas, que estén en una situación económica muy acuciante, y se está trabajando en este momento, y lo están haciendo en conjunto y probablemente salga, distintos DNU para que rápidamente pueda haber ayudas hacia esas empresas. Entonces, lo que tratan de decir es, después podemos discutir, como dijo Nacho, lo de Fabián Gutiérrez cayó pésimamente mal, y se va a seguir discutiendo ese tema, porque además después terminó
escalando, recordémoslo, con la pelea de Diego Leuco con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que retuiteó al presidente de la Nación con la famosa piña donde Leuco, bueno, discutían si conocían o no el expediente, era público o no. Digo, todo terminó escalando de una manera realmente muy fea. Lo que pidieron ahora es paremos y trabajemos para la gente. Yo no Laburemos, sé si es un eslogan o no, pero le contaba a Maxi antes que me parece importante, por ejemplo, a esta hora todavía hay un comité con ministros muy importantes que están trabajando para ver si pueden prorrogar los plazos en todo lo que tenga que ver con cuestiones de quiebras, con cuestiones de concursos. ¿Para qué? Para evitar la litigiosidad y si se puede llegar a negociar. No es un tema menor, es un tema que se está esperando y mucho. Hay Entonces, cantidad de gente que está en situación de el concurso tema electoral, o de quiebra. hoy Sí. se discutía si Macri iba a ser candidato El tema más a jefe relevante de es el gobierno tema de moratoria, porteño. donde hay diferencias y está bien que estén esas Sí, diferencias claro. para discutir, pero se tienen que poner a trabajar. Todos los que están ahí se conocen muy bien. Algunos claves laburaron con Alberto Fernández muy cerca. Construyeron en el gobierno de Cristina con Alberto Fernández, como es el caso de Lustó, como es el caso de Cornejo. Claro. Parte de la claro. transversalidad, los radicales K, junto con Cobos, que se sumaron al gobierno de Cristina, eso lo armó Alberto Fernández y Cornejo y Yo creo Cobos que de eran los todas que aportaban eso. Pero más allá de eso, hoy hay Álvaro González, más pro, es un hombre dialoguista, lo mismo Naidenov y demás. Hay una agenda que tiene la moratoria como punto principal. Pero después Argentina necesita pasar una ley de deuda para todo el tema de la deuda local. Apenas cierre el canje con los acreedores extranjeros. Es decir, hay cosas que no se pueden sacar por DNU. Y si sacan por DNU, vamos a seguir contribuyendo A la a la judicialización. desconfianza, Obvio. y a la idea De de hecho, que no hay una me expectativa. quiero tener por un rato en el tema de la moratoria, porque la gran diferencia es si haces entrar en la moratoria al que está en juicio por bueno. evasión fiscal. Quiero decir, ahí tiene un nombre y apellido, pero ahora nos vamos a tener... Sí, Paulino. Creo que ese tema, entre otros, como marcaba Maxi, además, si vas a premiar al que cumplió religiosamente... No, porque olvídate. si O vos sea, tenés O premio sea, ahí... ¿se lo dicen ustedes o se los digo yo? Todos los que han Vos. pagado, y voy a por perdón la pedantería, hemos pagado nuestros impuestos, jamás. Siempre, esta es la última moratoria. Vos sabés que esta es la última que va a ser en el país. está bien. Ahora, si Siempre vos la encima última vas a durante poner el a una año. empresa que evadió, que tiene un juicio penal por el incumplimiento de los tributos, Sí. en una moratoria, igual que el que no pagó porque no pudo, y yo me parece que es una situación difícil, Si ¿no? tenés lo uno que es injusto, que cumplió en tiempo y forma, no tenga ningún beneficio para aquel que va a cumplir a destiempo con enormes beneficios para que pueda pagar, porque de otro modo no pagaría, vas a tener una segunda inequidad que va a hacer que aquel que está en litigio además tenga un beneficio adicional. Pero más allá de esa discusión, yo creo que la política ya está haciendo mella, porque hay dos planos de la agenda. La oposición quiere hablar de economía, de estas cosas. El gobierno quiere mantener la idea de la cuestión sanitaria. No está claro cómo se va a salir. Los que tienen responsabilidad de gobierno dentro de la oposición también tienen una agenda más similar a la del gobierno. Los que no tienen responsabilidad de gobierno tienen una agenda un poco más libre. Y yo tengo la impresión que además acá hay un juego político creciente a 7 meses de la asunción de Alberto Fernández, ya mirando la elección del año próximo, y que además es legítimo porque, así te lo dice bastante cuando viene, el que está en la oposición quiere que al gobierno le vaya mal para tener mayor éxito electoral, y al que está en el gobierno quiere que le vaya bien y necesita de la oposición para construir los consensos. Pero tampoco pero pero esa no es legítimo construcción en este de- contexto. En este contexto, el que está pensando en una elección tiene que agarrar y irse. El Sí, primero que piensa en una elección es el presidente, Nacho. Pero, Lo ¿puedo hacer que- una pregunta? lo que piensa- Está mal. El presidente Hoy no el puede presidente- sobrevivir. Perdón, Yo no creo que el una presidente pregunta, esté pensando en la una pregunta. elección, Hoy el presidente Macri, en mandato cumplido, se fue a Paraguay con una polémica que hoy contamos, sabiendo que que es casi para preguntarle a Eduardo, ¿no? Para Paraguay, los presidentes y vicepresidentes casi que no contagian, porque pueden ir, pedir una dispensa y quedar por 24 raro sanitario. Ahora, vuelto el expresidente Macri, se tiene que quedar como corresponde 14 días en cuarentena. ¿Es normal esto, Eduardo, que un político, por el mero hecho de ser presidente, se lo considere no contagioso? Técnicamente va de un país con mayor cantidad de casos a otro que tiene Claro. mucho menor cantidad de casos. Pero la información que tengo es que el ingeniero Macri se hizo la PCR 24 horas antes de viajar, con lo cual al darle negativo ya esa persona no contagia, ¿no? Y una vez que vuelve tiene que hacer los 14 días de cuarentena sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo cae políticamente, Felipe,
que el presidente Macri, insisto, mandato cumplido, se vaya a... ¿Hubo alguien del gobierno que saliera a hacer alguna manifestación? Lo que pasa es que acá estamos Felipe. hablando, vos decís Felipe, presidente. que no tenía que Sí, ver. Sí. pero vos decís presidente, la verdad, y uno piensa, digamos, presidente con mandato cumplido. No es un presidente en funciones que tal vez tiene que ir a verse con otros mandatarios. Nadie entendió todavía, creo que lo hicimos todos durante todo el día, el recorrido entre la Comebol, su amistad con Cartés, el avión que le mandó. Nadie entendió qué actividad esencial fue hacer Mauricio Macri a Paraguay, porque no es un presidente en funciones que uno puede entender que hay actividades que Una son estrategia, claro. sí, sensibles, que son reuniones bilaterales, qué sé yo, que además entiendo que se suspendieron en gran parte del mundo. Pero supongamos que es en ese marco que lo está haciendo el presidente. En carácter de qué fue Mauricio Macri, la verdad es que no tengo la menor idea. En que Yo tiene un amigo pensaba- que le manda un Claro, avión. El avión. Le mandó un avión. Yo pensaba en el Zoom, digo, ¿será efecto del Zoom que no se hicieron horas? Porque salvo el canciller Felipe Solá, que dijo, no tenemos nada que ver Y en que esto. va a tener que hacer la cuarentena cuando vuelva, aclaró, ¿eh? Claro. Eso sí lo van a seguir de cerca. Sí, claro, pero tiene que si fijar Macri dónde- tiene pensado romperla, que se cuide. Pero digo, no hubo nadie, ningún vocero, ningún ministro que haya salido a hablar del viaje de Mauricio Macri. No, hasta no. ahora, por lo menos, No, hasta que empezamos. de hecho, un poco lo que decía Maxi, Cristian Ritondo se comprometió a darle apoyo a los proyectos legislativos que planteaba Maxi. Tema deuda van a apoyar, tema moratoria van a apoyar, tema ampliación de presupuesto van a apoyar y también los proyectos post-pandemia. La oposición le dijo a Alberto Fernández que se quede tranquilo, que van a plantear cosas Pero, Nachi, razonables. mirá si la moratoria de Macri... La moratoria de Macri. Bueno, pero no, pero hubo la una de mora- Macri, no, sí. es que es la moratoria de Macri. Bueno, Están pero en basándose esta lógica- en una moratoria de Macri. Mirá, Macri hizo la misma moratoria. Pero en Mirá si esta no la van a lógica- apoyar. Mañana viene cualquiera y se la... No, pero bueno, En hay que esta hay que- lógica- a ver, pará, en esta vos- lógica- Cristina tuvo 2 blanqueos. Claro. No, acá estamos Dos hablando de blanqueos. moratoria, no es lo mismo que Macri blanqueo. tuvo Uno. un mega blanqueo. Ahora vamos... Al blanqueo de Cristina lo criticaba el macrismo. Ahora Al- vamos a la moratoria, que obviamente en una condición donde cae una bomba atómica, lo que pasó Sí. con la pandemia, se justifica, Sí. porque ya estábamos con una moratoria abierta. Hay una Además. moratoria con deudas acumuladas hasta el 30 de noviembre Correcto. para pymes. Ahora abrimos una segunda moratoria sobre la anterior. Se justifica por esto de la pandemia. Lo que sí hay que ver es que no se metan por la ventana, coincido, Claro. en esta moratoria, aquellos que estaban mal no por la pandemia, Sí, sino claro. por cosas que está investigando la Evasores justicia. contumaces. De ahí la prever- estrategia de la oposición decir la moratoria sí, pero si cuando llega el Sí. proyecto la letra chica dice, bueno, Pero está bien, es parte del juego legislativo y de Sí, lo que total. se tiene que discutir y se tiene que consensuar. Eduardo, ¿qué tenemos? O sea, a partir de mañana, que estaríamos cumpliendo 9 días, un poco más de cuarentena dura, tenemos que empezar a mirar los números de contagios y obviamente de fallecidos para saber si el martillazo surtió o no surtió efecto, ¿verdad? Y sí, es correcto. Y tercer, lo que miraría es cómo se van llenando las camas de terapia intensiva, que hay un aumento paulatino, pero pequeño todos los días. O sea, hay que mirar también eso, a ver cómo va funcionando. De todas maneras, yo creo que me parece que las flexibilizaciones que hablaba Felipe y Miguel va a haber que implementarlas. Creo que a la gente va a ser una buena señal. Creo que le va a servir también en lo psicoafectivo. Y lo que hay que pedirles un poco también lo que decía Felipe y Miguel, de que al autocuidado, porque así cuidamos a los demás, ¿no? En este aspecto que es muy, muy importante, porque creo que en general yo tengo la sensación que el mes más duro va a ser julio, quizás la primera semana de agosto, pero luego vamos a ir bajando lentamente, diríamos, y si esta semana se mantiene amesetada, es un buen signo, ¿no? Yo creo que estoy convencido que julio va a ser el mes bisagra dentro de esta pandemia. Por ahí estoy equivocado, pero en parte sería bueno, porque el número de casos, si el máximo estaría alrededor de lo que estamos manejando hoy, es una muy buena cifra, ¿no? Claro, bueno, con una tasa de letalidad muy baja, de 2%. Claro, Siempre, mientras hablamos con Eduardo, que te aludía, Felipe, volvemos a repasar las cifras. Fallecidos de hoy, 58, 1.903 en total, 3.099 infectados en el día de hoy y 103.265. Me parece que coincide desde lo instrumental, Felipe, lo que vos decías con lo que decía el doctor López. Hay que empezar a confiar en la responsabilidad de cada uno de nosotros, sabiendo que va a haber protocolos muy estrictos para cada una de las actividades y sabiendo que hemos pasado 120 días de cuarentena y que eso pesa. Es decir, las tres cosas tienen que ponerse sobre la balanza, ¿no? Así es, yo espero que en los próximos días los indicadores, seguimos muchos indicadores, pero estos indicadores
más esenciales para la toma de decisión respecto de las aperturas, que tienen que ver con el R, que tienen que ver con los contagios, que tienen que ver con las camas de terapia intensiva, avale justamente la posibilidad de tomar las decisiones de apertura. Y en ese contexto, dos mensajes para los porteños, para los vecinos de Buenos Aires. Por un lado, un enorme agradecimiento por el esfuerzo infinito que vienen haciendo a lo largo de toda esta cuarentena. Y por el otro lado, que no aflojemos, que de acá para adelante también todo ese esfuerzo que hagamos es el que nos va a permitir o va a contribuir a que lo que abramos no tengamos que dar marcha atrás y podamos seguir un camino gradual pero sostenido de recuperación de las actividades con normalidad. Me quedo con algo que dijo Eduardo, ¿no? Que es mucho más peligroso la actividad de pocas personas en un lugar cerrado, con proximidad, que la mayor cantidad de gente en lugares abiertos. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Eduardo? Sí, sí, definitivamente. Dentro de los gradientes de riesgo, es mucho más riesgo cuando uno está en ambiente cerrado y rompiendo el distanciamiento social por tiempo, más de 15 minutos. Eso está perfectamente estudiado, diríamos. En cambio, caminatas al aire libre, si uno tiene el resguardo de caminar 2 o 3 metros separado, y los que corren alrededor de 4 a 8 metros en línea y 2 metros en paralelo, yo creo que el riesgo es mucho menor y francamente, diríamos, creo que también es una actividad que vale la pena que se vaya abriendo, y yo ahí respeto lo que cada jurisdicción considere en ese aspecto necesario. Pero creo que tenemos que darle alguna imagen a la gente. Y también recordar el Día del Amigo, que tengamos enorme responsabilidad en esto. Si han hecho tanto esfuerzo durante 100 y pico de días, creo que también vale la pena que el Día del Amigo sean respetuosos de ustedes mismos y de los demás, ¿no? Va a haber que machacar mucho, porque yo creo que no tomamos nota, que justo termina esta cuarentena cuando arrancamos con el Día del Amigo, que es el 20 de julio, que se festeja mucho en la Argentina, y hay que insistir que sería un grave error creer que lo primero que podemos hacer es juntarnos con los amigos, lamentablemente, para celebrar. No funciona esto así. Correcto. Eduardo, gracias como siempre, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, saludos a la mesa y muy buenas noches, ¿eh? Que siga usted bien. Felipe, también muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, buenas noches a todos. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer un poco de economía, le voy a pedir a Maxi que se acerque, pero reiteramos un anticipo cuando comenzamos con Animales, de Romina Mangel. Se va un juez emblemático de la Justicia Federal Argentina. Emblemático desde 1993, tenía entre otras causas la investigación del atentado a la AMIA. Un juez que ha estado bien, digámoslo, siempre se ha acomodado con todos y cada uno de los gobiernos. Rodolfo Canicova Corral, titular del Juzgado 6 del famoso Comodoro Pi 2002, presentó su renuncia. No hay ninguna duda de que el gobierno, hasta ahora, ¿no? Yo digo, no hay ninguna duda, mañana algo cambia a partir de lo que estamos diciendo, pero el gobierno le estaría aceptando la renuncia y le evitaría de alguna manera también algo que hacía el macrismo, ¿no? Evitarles el juicio político, salvo en algún caso como en el de Freiler, evitar el juicio político que ya está ahí muy cerquita, se viene dilatando. Señor, cumple 75 el 29 de julio. Váyase a su casa. Quedémonos también con otro anticipo que traías, que es el tema de concursos y de quiebras, porque vamos a hablar de, lamentablemente, la peor caída, algunos dicen la peor caída de la historia económica argentina, Maxi, ¿no es cierto? Sí, así es. Esta es la estimación mensual de actividad económica que hace el INDEC, que es una aproximación del PBI, es decir, mide toda la actividad económica, todos los sectores, y lo hace mensualmente, a diferencia del PBI, que se mide cada 3 meses, trimestralmente. Y fíjate, esta es la serie mensual. Argentina tuvo un crecimiento muy importante del 2003 al 2008, que fue la serie larga de crecimiento del primer kirchnerismo. Después la caída, esa fue la recesión, esta B corta, la recesión del 2009, con la crisis financiera internacional. 2 años más de crecimiento, 2010-2011, Cristina gana con el 54% de los votos, ahí en el 2011. Y después empieza en la Argentina lo que yo llamo la maldición de los años pares, es decir, caías en el año en que no había elección, 2012, te recuperabas en el año de elección del 2013. Caías en el 2014, nuevamente recesión, la del 2014 con la devaluación de Kicillof, te recuperabas en el 2015 que había elección.
Cayó la economía en el 2016, el primer año de Macri. Son todas recesiones, estas son caídas del nivel de actividad. Fíjate, son recesiones menores en relación a la caída que ahora van a ver que estamos viviendo ahora. En 2016, caída, también recesión. Se recupera en el 2017 la economía, gana Macri la elección de medio término. La intermedia, claro. Exactamente. La intermedia. Por eso, hasta ahí se cumplía la maldición de los años pares. Caía la economía en los años en que no había elección, los años pares, y crecía, no casualmente, en el año electoral. Pero a partir del 2018 tenemos una recesión con caída de 2 años consecutivos, 2018-2019. Esto es lo que le da salida a Mauricio Macri, una recesión muy prolongada y con devaluaciones permanentes, tanto en el 2018 como en el 2019. Pero nos agarra la pandemia en medio de esta recesión que continuaba. Y mirá lo que es, esto es inédito, esto nunca se vio, 26% de caída registrado en abril. El EMA, el estimador mensual de actividad económica. Nos ubica 2003, Claro, con lo cual 2004. volvemos a un nivel de actividad, un tamaño de la economía de 16 años atrás. Volvimos 16 años atrás de casillero. Yo quiero que repitas esta cifra porque es impactante. Hoy estamos como hace 16 años. Claro, el tamaño de la economía, obviamente la población crece 1% por año, pero el tamaño de la economía, bueno, lo que pasa es que esto es obviamente algo transitorio, se apagó todo acá. Tuviste 0 de producción automotriz. Pero lo que quiero mostrar, fíjate Sí, en la próxima placa, es que, a ver si podemos ver la placa para ver la caída en perspectiva, digamos, de cómo es esta recesión respecto a otras anteriores. Efectivamente es una recesión donde Argentina venía en una recesión larga, venía ya de 2 años de recesión y ahora hay un derrumbe. Estrepitoso. Derrumbe. La recesión más larga que teníamos era la del 2098-2002, es decir, que tuvo en el medio también el derrumbe del estallido de la convertibilidad en el 2002. Bueno, esto es cómo va a salir la economía. Vamos a salir... Obvio. Esto es obvio que la situación Claro. es más grave, claro. Esto lo elabora la Fundación Capital de Martín Redrado, es muy interesante porque muestra que no es que vamos a salir como se salió de otras recesiones. De hecho, la del 2002, después en algún momento la economía salió fuertemente, con crecimiento. Y más parejo, ¿no? Como una cosa más pareja. Y toda la economía traccionando fuertemente. Sobre todo la de sectores, lo que se llaman transables, la industria, las exportaciones. Ahora se van a encender los motores de esta economía, pero por partes. Porque obviamente va a estar determinado por cómo se vaya flexibilizando la cuarentena. Alimentos, tecnología, telecomunicaciones, todo esto obviamente hoy está en verde y ya está funcionando. No a pleno, pero sí está funcionando y creciendo. Lo mismo que sectores químicos, productos de limpieza y demás. Electrónica, electrodomésticos, textiles, juguetería, y más o menos. Viene muy lento, viene amarillo porque estás abriendo algunas cosas, pero vas a tener que estimular el consumo de esto y se está pensando en el plan que está armando el gobierno de dar incluso estímulos a través de la hora 18 con 3 meses de gracia. Es decir, cosas que le permitan al consumidor, una vez que abras, que se arriesgue a consumir y que no sigue con una actitud precautoria. ¿Precautoria por qué? Porque está viendo que están despidiendo por todos lados, que en cualquier momento te quedas sin ingresos. Y después tenemos sectores que van a seguir... Es lógicamente que van a seguir en tremendo. rojo. Claro, que no se van a encender. Que estamos hablando recién en septiembre, tal vez algunos de estos, gastronomía, shopping, se están viendo espectáculos, cines, teatro, transporte y turismo. Todo el tema de transporte interjurisdiccional, que es muy importante en la Argentina, ya sea terrestre o aéreo. ¿Cuándo se va a encender? Hoy veía en A24... Toda la actividad del turismo Olvídate. es empleo intensivo. En Entre Ríos, que viven de las termas, que tienen tantísimos emprendimientos, están liquidados. O sea, Bueno, no la es Patagonia. nada. Y mirá que se ha empezado... La Patagonia. La Patagonia con el turismo. Obvio. Entonces, ¿por qué decimos que este es el peor momento de la economía? Porque verdaderamente estás en un derrumbe después de 2 años de recesión. Y no está clara la salida, porque va a depender mucho de la cuarentena y va a depender mucho del plan que muestre el gobierno. El gobierno necesita mostrar urgente un plan. Claro. Tiene que dar previsibilidad, tiene que arreglar el tema de la deuda, pero después tiene que mostrar un plan fiscal y monetario ¿Qué va a diciendo, hacer? claro, cómo va a seguir la historia en el futuro, porque de esas expectativas va a depender mucho las decisiones de consumo que se tomen. ¿Qué es esto? No, lo que te quería mostrar es que era esto. Argentina tiene un problema de fondo. En la última década tuvo 6 años de caída. Es decir, desde 2011, 2020, 10 años, 6 de caída. 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 y 2020. 6 años de caída. Es decir, en la última década hemos tenido más años de recesión que de crecimiento.
Y esto te marca que la economía argentina está hoy en un nivel mucho menor del que tenía en el 2011. Para recuperar el nivel de actividad que teníamos en el 2011, es decir, el tamaño de esta economía en 2011, no quiero hacer cálculos porque obviamente todo esto va a depender del nivel de recuperación, cuánto se crezca y demás. Pero yo te diría, un cálculo optimista es que vos podrías llegar en el 2028, 2026 a 2028, a recuperar el tamaño que la economía argentina tenía en el 2011. O sea, en el 2028 vamos a estar apenas, o sea, va a estar apenas igual que 17 años antes. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque efectivamente en el punto de partida Macri dejó la economía debajo de lo que estaba en el 2011, debajo de lo que estaba en el 2015 también. Ahora, sobre eso, la economía se derrumbó. Esta caída del 2020, que va a ser del 12%, es una caída mayor del PBI de la que tuvimos en el 2002. Que por las dudas síganlo en la línea verde, Claro. que es ahí el Esta PBI. es la línea que mostraba que estábamos estancados ya. Entre que un año crecíamos, otro, desde el 2011 estábamos estancados. Claro. Argentina no crecía el 2011, lo que el macrismo dijo que era efectivamente eso ocurría y asumió en el 2016, 2015, diciembre de 2015, macrismo, para que la economía crezca. Seguimos estancados hasta el 2017, porque caímos en el 2006, crecimos en el 2017, ahora en el 2018 empezamos a derrumbarnos. 2 años seguidos de recesión y ahora la pandemia. La pandemia es esto. Esta es una caída mayor, insisto, que la del 2002. Que era la peor crisis económica de la historia argentina antes de esto. Bueno, a propósito, ¿tenés novedades respecto a cuestiones económicas, Romina? Tengo novedades y no tengo anteojos, así que te pido Venga. que me tengas paciencia. Sí, en realidad lo que tiene que ver es esto que vos venías diciendo y que venías hablando con Paulino respecto de quiénes son los que podrían entrar en esta moratoria y sin ponerle nombre y apellido, todo el mundo mira a una empresa que está bastante floja de papeles y dicen, bueno, esta moratoria se hizo para esta empresa. ¿Qué es lo que están mostrando? No solamente. Mirá quiénes están en condiciones ya de entrar a esta nueva moratoria, y acá digo paciencia. Gianfranco Macri podría regularizar la deuda, bueno, una de las deudas fiscales que tiene por una orden de intervención. Correo Argentino S.A. Claramente no estamos hablando de una empresa kirchnerista, ¿no? El Correo Argentino. Estamos hablando de una deuda de bingos que tiene nada más y nada menos que el Tano Angelici. Podría entrar también, déjame seguir un poquito, a la moratoria. Bingos que están cerrados, Bingos que están cerrados. Max, ¿no me ayudás que te lo pasé? Porque no veo. Porque no veo. Literalmente, si querés pásamelo y trato de leerlo. No, perdón la desprolijidad, se lo pasé a Max. Pero iba en el punto pasaste, 5. En cualquiera de los casos, de todas maneras, que haya otros que estén en una situación irregular y que No, puedan pero no me acceder. Pero no me parece menor. Pero por no favor, me parece menor, es un último de lo que momento estamos hablando, lo que van a tener que justamente ver eso, que no entre por la ventana, ¿quién dijiste? Angelici en el sector del Estoy juego. hablando de Angelici, Correo Argentino, Gianfranco Macri, Caputo, digo, te estoy hablando de gran parte de Sigamos las hablando, empresas del Cristóbal macrismo. López, Fabián de Pero Sousa. es lo que- Digo, exactamente. porque a mí lo que me impacta en la política Exactamente. argentina, que no es que se dice, esto yo no lo hice. Vos también lo haces. Exactamente. Y yo alguna vez voy a insistir, porque en el derecho civil existe la compensación. Paulino me debe 100 pesos y yo le debo 50. Esto existe, está desde los romanos esta parte, Lógico. que la deuda es solo de 50. Ahora, en el derecho penal, si vos sos chorro y tu oponente político es chorro, no se compensa por cuánto chorearon. Lo que se compensa, no hay compensación. Lo que hay que castigar es a los dos que han afanado, para decirlo en No, latín pero digo, antiguo. por Bueno, ejemplo, pero acá un ajuste de deuda por las triangulaciones de Vicentín. Lo que digo es que acá otra vez se cuela la política de qué manera, diciendo, esta es una moratoria que se hizo para los amigos kirchneristas que necesitan entrar y que están flojos de papeles. Señores, Sí. atenti, te está entrando medio macrismo también. O sea, se hizo para... Acá me parece que siempre hay acuerdo, digamos, en Sin estas duda. cosas, Bueno, ¿no? que entre el que no pudo pagar, el que lo pueda justificar, el que no tiene ninguna causa penal que seguro. tenga que explicar en el Sí. fuero que corresponde y con la celeridad que corresponda. Sí. Y finalmente que el que cumplió en tiempo y forma tenga un beneficio para Sí, alguna seguro. vez en Ahora la te voy a vida. explicar el beneficio. Dame un instante que siga te Para lo pagar explico, en Paulino. tiempo y Sí, te lo forma, voy a porque hay explicar. gente que pese a Bueno, todo hoy- hace esfuerzo para pagar eso y no va a hacer otra Hoy cosa. el presidente de la Cámara de Diputados, después de haber participado de este Zoom que mencionaban Nacho y Romina con parte de la oposición, habló de esta cuestión tratando de mostrar esto que se decía, una cierta cordialidad política, de decir, trabajemos por la cantidad de gente que necesita, si está sana, poder volverse a reactivar, y esto decía. El gran desafío que se ha puesto el gobierno es el de cuidar la salud de los argentinos, entendiendo que de la única forma que vamos a salir adelante como país y vamos a recuperar nuestra economía es con nuestra población sana. Es muy difícil que sobre una población que tiene heridas de muerte, que tiene mucha gente enferma,
se pueda reconstruir la economía. Tenemos por delante la tarea de reconstruir económicamente la Argentina, de recuperar el salario y el ingreso de los argentinos, pero también tenemos primero una tarea hoy que es la de cuidar la salud de los argentinos. Bueno, a propósito de Massa. A propósito de Paulino. Massa, hay un compromiso especial con los dirigentes de Misiones, de Río Negro. Fue el exgobernador Bertinec el que planteó justamente la cuestión vinculada al turismo y que haya una ley especial, etcétera. Bueno, van a sacar una ley especial para la cultura, el turismo, Bien. el rubro gastronómico de emergencia, obviamente, que implique una serie de beneficios y la apoyatura de ayuda Bien. oficial constante y sonante para mantener eso. Muy cortito, reapareció, lo digo con todas las letras porque es así, mi amigo Facundo Manés. Reapareció en un Zoom con la estructura del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben está por el reelegir y elegir autoridades en realidad el 11 de octubre. Hay plazo para presentar avales el próximo lunes, el Día del Amigo. Veremos cuántos amigos hay, si hay 2 listas o no, como todo hace presagiar. Pero Manés estuvo, había capacidad para 1000 personas. Bueno, 1000 personas estuvieron, quedó gente afuera. Todo esto en el Zoom, montado por la estructura del radicalismo provincial, comandada por Daniel Salvador. Estuvo Maxi Abad, estuvo también Alejandra Lordén, la primera vicepresidenta mujer de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Y la frase de Manés fue básicamente lo que viene repitiendo hasta el hartazgo en privado. La próxima elección será definida por la emoción. El Bien. factor emocional será la clave. Y hay que ir ahí, a abrevar en el descontento, en la desconfianza, levantar el ánimo y pensar que podemos ser mejores. Bien. Más o menos. Bueno, después Maxi te va a contar porque hoy se trató de restringir la compra de los $200 porque es un flujo permanente que existe en el Central de las Reservas, así que está ese tema y hay más de política para que conversemos. Pequeña pausa y hablamos de los $200 que se cobran, que se compran y que preocupan al Banco Central. Hay más de política tras la pausa. ¿Qué pasa con los $200 que se compran? Mira, Luis, mañana vamos a ver bien los datos, pero hay un boom de compra de $200. Se habían comprado $100 millones en marzo, $200 millones en abril, 440 millones de dólares en mayo, 2.500.000 personas compraron estos dólares dentro del cepo en mayo. Es el último dato oficial. En junio habrían sido entre 600 y 700 millones de dólares y la primera semana de julio se compró 20% más que en junio. Es decir, todo el mundo está buscando comprar los $200, básicamente porque se hacen unos ingresos extra en el mes. Comprás esos $200 a un dólar de 95, que es el dólar oficial más el 30%, por home banking, después retirás esos $200 del banco, los vendés en la calle a un vecino o en una financiera y lo estás vendiendo a 120. Es decir, pagaste 19.000 pesos para comprar $200 y terminás vendiéndolos y te haces de 24.000 pesos, te haces 5.000 pesitos por mes en esa operación. Hay un boom, todo el mundo quiere comprar eso y se han multiplicado cuentas fantasmas de gente que presta su nombre, una especie de coleros digitales, donde le transfieren algunos pesos para que compren y después esos dólares vuelven a la cuenta original. Y se ha hecho mucho eso con algunas financieras y con algún banco digital que están abriendo muchísimas cuentas, Bien. cajas de ahorro en dólares sin costo de mantenimiento, porque los bancos cobran $10 Bien. por mes y es mucho. Entonces el Banco Central lo que está haciendo es cerrando una gran cantidad de cuentas que se habían abierto de gente que no tenía para comprar, pero estaba Los aprovechando usan de que alguien le colega, ponía de plata para comprar los $200. Pequeña pausa y me queda. Vicentín habló el presidente y atento Gustavo Arribas porque me parece que hay novedades para él. Arribas mañana en tribunales, Romina. Mañana en tribunales de Lomas de Zamora. ¿Por qué? Por la causa de espionaje. Es la primera vez que un ex titular de la AFI tiene que ir ante un juez. Lo había hecho ante Odebrecht, pero de manera voluntaria. Mañana va a tener que dar explicaciones. Lo hizo hoy Silvia Magdalani. Te diría que mientras tratan de sacar Sí. la causa de Lomas a Comodoro Pi, lo más probable es que los procesen Bien. a ambos. Me equivoqué, dijo Alberto Fernández. Me equivoqué, pensé que estaba más asumida la expropiación de Vicentín, dio marcha atrás el presidente y también hizo una autocrítica. Mañana lo ampliamos. Quiero agradecer especialmente a todo el personal técnico de América, a nuestros compañeros de siempre. Hoy tenemos compañeros que nos vienen a acompañar. Están todos bien, pero quiero agradecer mucho el esfuerzo de la gente de América para que estemos en el aire como corresponde, respetando la distancia social. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, nos vemos mañana.